¿Alguna vez has entregado tu corazón por completo, creyendo haber encontrado a tu compañero de vida, solo para que todo se derrumbe por algo tan superficial como un número en un calendario? Imagina construir un futuro en los ojos de alguien, sentir que por fin todas las piezas de tu vida encajan y que de un día para otro el miedo y el prejuicio de otros envenenen ese amor hasta convertirlo en cenizas. La historia que les voy a contar hoy es la mía. Es un viaje a través de la felicidad más pura y la traición más dolorosa, una prueba de que a veces el amor no es suficiente para vencer las barreras que otros construyen. Puede la opinión de una familia tener el poder de destruir un compromiso sagrado y convertir a un hombre bueno en un extraño. Cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del planeta me acompañan hoy. Pónganse cómodos, porque esta es la historia de cómo el amor de mi vida eligió el camino más cruel para decirme adiós. Recuerdo perfectamente el olor de esa cafetería. Era una mezcla de granos de café tostado, vainilla y el aroma casi imperceptible de la madera vieja de las mesas. Siempre me sentaba en el rincón junto a la ventana, donde la luz del atardecer se filtraba a través del cristal, pintando de dorado las páginas de mis libros. Era mi santuario, un pequeño universo de paz en medio del ajetreo de la vida. Ese día estaba inmersa en una novela de misterio, tan concentrada que no noté a la persona que se detuvo junto a mi mesa hasta que una sombra cubrió mi página. Levanté la vista, un poco molesta por la interrupción, y me encontré con un par de ojos color miel que me miraban con una expresión de pánico absoluto. Sostenía una taza de café con leche que temblaba en sus manos. «Lo siento muchísimo», balbuceó justo antes de que la taza se inclinara y un torrente tibio y dulce se derramara sobre mi libro y mi abrigo. Mi primera reacción debería haber sido de fastidio. Era mi libro favorito, una edición especial que atesoraba. Pero al ver su rostro, una ola de mortificación tan genuina que casi podía tocarla, toda mi molestia se disipó. Se llamaba Leo. En lugar de simplemente disculparse, entró en acción. Con una agilidad sorprendente, tomó un fajo de servilletas del mostrador y comenzó a secar el desastre con un cuidado casi reverencial. «De verdad, lo siento. Soy increíblemente torpe. Déjame comprarte otro libro y otro café, y quizás una pastelería entera para compensar», dijo, todo en una sola respiración, con una sonrisa nerviosa que arrugaba las comisuras de sus ojos. No pude evitar reírme. Su energía era magnética, una mezcla de caos encantador y sinceridad abrumadora. Lo que debió ser un incidente de 5 minutos se convirtió en una conversación de 3 horas. Se sentó frente a mí después de insistir en comprarme un nuevo café y hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Me habló de su pasión por la arquitectura, de cómo soñaba con diseñar edificios que no solo fueran funcionales, sino que también inspiraran alegría en las personas. Me contó anécdotas divertidas de su infancia, de cómo construía ciudades enteras con bloques de juguete en la sala de su casa. Yo, que siempre había sido más reservada, me encontré compartiendo mis propios sueños, mis esperanzas de abrir una pequeña galería de arte para artistas locales. Con él, las palabras fluían sin esfuerzo. Había una comprensión tácita entre nosotros, una sintonía que iba más allá de la simple atracción.
Al despedirnos, cuando anotó su número en una servilleta, ambos sabíamos que ese no era el final, sino el comienzo. Nuestros primeros meses fueron un torbellino de descubrimientos. Cada cita era una nueva aventura. Un día me llevó a un jardín botánico escondido en las afueras, un lugar secreto que conocía desde niño. Caminamos durante horas por senderos cubiertos de hojas y él me enseñaba los nombres de las flores con el entusiasmo de un niño. Otro día intentamos cocinar juntos una receta complicada que encontramos en internet. Terminamos con la cocina cubierta de harina y pidiendo comida a domicilio, riéndonos hasta que nos dolió el estómago. Fue en esos momentos simples, en la risa compartida y en el silencio cómodo, donde me enamoré de él. Me enamoré de su forma de escuchar, de cómo sus ojos se fijaban en los míos cuando le hablaba, haciéndome sentir como la única persona en el mundo. Me enamoré de su bondad, la cual se manifestaba en pequeños gestos, como cuando se detenía para ayudar a un anciano a cruzar la calle o cuando hablaba con una ternura infinita de su perro de la infancia. Fue durante una noche lluviosa, acurrucados en mi sofá, con una manta y el sonido de las gotas golpeando la ventana, cuando el tema de nuestra diferencia de edad surgió por primera vez. Yo lo mencioné de pasada, con un tono ligero para ocultar una pequeña inseguridad que a veces me asaltaba. ¿Nunca te ha importado que sea un poco mayor que tú?, pregunté, intentando que sonara como una curiosidad casual. Él se apartó un poco para mirarme directamente a los ojos. Su expresión era seria, pero suave. La edad es solo el número de vueltas que le has dado al sol, dijo, tomando mi mano entre las suyas. Lo que me importa es cómo me siento cuando estoy contigo. Y contigo siento que estoy exactamente donde debo estar. Tu experiencia no me intimida, al contrario, la admiro. Me das una perspectiva que no tengo, me anclas, y espero que mi energía, a veces un poco caótica, te haga sonreír. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber albergado se desvaneció por completo. Para nosotros, la edad no era un obstáculo, era de hecho parte del equilibrio perfecto que habíamos encontrado. Nos complementábamos. El día de la propuesta fue mágico en su sencillez. Habíamos planeado un picnic en nuestro parque favorito, el mismo donde tuvimos nuestra tercera cita. Leo parecía un poco más nervioso de lo habitual, revisando constantemente el cielo como si temiera una tormenta repentina. Preparó una cesta con todos mis platillos favoritos. Incluso recordó ese queso artesanal que había mencionado semanas atrás. Después de comer, mientras observábamos el sol comenzar a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, se arrodilló. No hubo un discurso grandilocuente, ni gestos extravagantes, solo sus palabras, directas desde el corazón. Desde el día que derramé café sobre tu libro, mi vida ha tenido más color, más sentido. Eres mi calma y mi aventura. No quiero pasar un solo día sin ti, si ¿quieres construir un futuro conmigo? Las lágrimas corrían por mis mejillas antes de que pudiera decir que sí. El anillo era simple, una fina banda de plata con una pequeña piedra azul, mi color favorito. Era perfecto. Era la promesa de un para siempre. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo que mi corazón iba a estallar de felicidad. En ese instante,
Bajo ese cielo pintado de sueños, creí con cada fibra de mi ser que nuestro amor era indestructible, una fortaleza capaz de resistir cualquier tormenta. Qué ingenua fui al no darme cuenta de que las peores tormentas no siempre vienen de frente, sino que a veces se gestan en silencio, en las sonrisas forzadas y las palabras no dichas de aquellos a quienes más queremos. La anticipación por conocer a la familia de Leo era una mezcla de emoción y nerviosismo. Durante semanas, él me había hablado de ellos con un cariño evidente, pintando un retrato de escenas dominicales ruidosas, tradiciones familiares y un fuerte sentido de unidad. «Te van a adorar, ya verás», me repetía, apretando mi mano con una seguridad que yo anhelaba sentir. «Mi madre es un poco tradicional, pero tiene un corazón de oro. Mi padre es más callado, pero es muy justo. Y mi hermano, Javier, bueno, Javier es... Javier, le gusta bromear, pero en el fondo es un buen tipo». Esta descripción, especialmente la pausa antes de hablar de su hermano, debería haber sido una señal de alerta, pero en mi burbuja de felicidad la interpreté simplemente como una peculiaridad familiar. Llegamos a su casa de la infancia un domingo por la tarde. Era una vivienda imponente, de ladrillo rojo y con un jardín meticulosamente cuidado. Todo en ella hablaba de orden, tradición y un estatus social que se esforzaban por mantener. Al entrar, me recibió la madre de Leo, Isabela. Era una mujer elegante, con un peinado perfecto y una sonrisa que, aunque amable, no llegaba a sus ojos. Me saludó con 2 besos al aire y un rápido escrutinio de mi atuendo que me hizo sentir instantáneamente cohibida. El padre, Ricardo, me dio un firme apretón de manos, sus ojos evaluándome por encima de sus gafas de lectura con una expresión indescifrable. Luego apareció Javier, el hermano mayor. Era la imagen de su padre, pero con una sonrisa socarrona que parecía ser su estado natural. «Así que tú eres la famosa mujer misteriosa», dijo, su tono a medio camino entre la bienvenida y el interrogatorio. «Mi hermanito no ha parado de hablar de ti». La primera parte de la cena transcurrió con una cordialidad tensa. Me hicieron las preguntas estándar: a qué me dedicaba, dónde había estudiado, cómo era mi familia. Respondí a todo con la mayor calidez que pude, esforzándome por encontrar un terreno común. Les hablé de mi pequeña empresa de consultoría de arte, un proyecto que me apasionaba. Isabela pareció interesada, aunque sus preguntas se centraban más en la rentabilidad del negocio que en su valor artístico. Ricardo asentía en silencio, mientras Javier lanzaba preguntas punzantes disfrazadas de curiosidad. «¿Y te da para vivir bien? El mundo del arte es tan inestable», comentó, removiendo la comida en su plato. Leo, a mi lado, intentaba desviar la conversación hacia temas más ligeros, hablando de un viaje que planeábamos hacer, de nuestros gustos compartidos en cine. Pero era como intentar contener el agua con las manos. La corriente de la investigación familiar era demasiado fuerte. El punto de inflexión llegó con el postre. Isabela trajo un pastel de manzana casero y mientras lo servía, preguntó con una dulzura engañosa: «Y dime, querida, ¿cómo fue que se conocieron exactamente?». Leo nos contó una historia muy graciosa sobre un café derramado. Ambos sonreímos y comencé a relatar nuestra historia, la misma que tantas veces habíamos contado a nuestros amigos. Fue entonces cuando Javier
con la precisión de un francotirador, lanzó la pregunta clave. Sí, pero ¿cuándo fue eso? Porque por lo que cuenta Leo, llevan juntos casi un año. Es curioso, porque recuerdo que hace un par de años mencionaste que te estabas enfocando en tu carrera, hermanito. ¿Qué cambió? Leo ingenuamente respondió. Conocíaseme la persona correcta. Eso es lo que cambió. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, añadió. Además, ella tiene una visión de la vida muy madura. Su experiencia me ha enseñado mucho. La palabra experiencia quedó flotando en el aire. Isabela dejó de cortar el pastel. ¿Experiencia? ¿A qué te refieres, hijo? Antes de que Leo pudiera responder, Javier soltó una risita. Vamos, mamá, es obvio. ¿No lo ves? Es mayor que él. Miró directamente hacia mí con un brillo triunfal en los ojos. La pregunta es ¿cuánto mayor? El silencio que se instaló en la mesa fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí, no con curiosidad, sino con un juicio frío y calculador. Mi rostro ardía. Murmuré mi edad, sintiendo que la voz apenas me salía. Fue entonces cuando Javier pronunció la frase que lo rompería todo. Vaya, Leo, no sabía que te gustaban las experimentadas. Casi podría ser tu madre. La crudeza de sus palabras me golpeó como una bofetada. El aire se me fue de los pulmones. Miré a Leo, esperando, suplicando con la mirada que me defendiera, que pusiera a su hermano en su sitio, que gritara si era necesario, que me amaba y que eso era lo único que importaba. Pero lo único que hizo fue bajar la vista a su plato, su rostro enrojecido por la vergüenza. Javier, no es gracioso, susurró su voz tan débil que apenas se oyó. No hubo más defensa, no hubo un respétala, no hubo un es la mujer que amo, solo un susurro avergonzado. Su padre Ricardo carraspeó y cambió de tema bruscamente, hablando del clima. Su madre Isabela reanudó el corte del pastel como si nada hubiera pasado, pero su sonrisa había desaparecido por completo. El resto de la velada fue una tortura. Comí mi postre sin saborearlo, respondiendo a preguntas triviales con monosílabos. La atmósfera cordial se había hecho añicos, reemplazada por una frialdad cortante. Podía sentir el peso de su desaprobación en cada silencio, en cada mirada de reojo. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, los adioses fueron breves y forzados. En el coche de vuelta a casa, el silencio era un abismo entre nosotros. Yo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas a través de mis lágrimas contenidas. Intenté hablar. Leo, tu hermano. Él me interrumpió. Olvídalo. Es un idiota. Siempre ha sido así. Pero su tono no era de enfado, sino de agotamiento. No quería hablar de ello. Quería pretender que no había sucedido. Pero yo no podía, porque lo que había sucedido no era solo una broma de mal gusto. Había sido una prueba, la primera prueba real para nuestro amor, y en el momento crucial, cuando más necesitaba que luchara por nosotros, él solo había susurrado. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la mirada de su familia, una mezcla de conmiseración y desdén. Y por primera vez desde que lo conocí,
sentí un miedo helado en el corazón. La sombra de la duda se había instalado y sospechaba que no se iría fácilmente. Los días posteriores a aquella cena se convirtieron en una lenta y agónica erosión de lo que habíamos construido. La grieta que se había abierto esa noche comenzó a ensancharse, alimentada por una campaña silenciosa pero implacable por parte de su familia. No eran confrontaciones directas, sino una guerra de desgaste, una serie de comentarios sutiles, de consejos bien intencionados y de una presión psicológica que empezó a calar hondo en Leo. La frase de su hermano, casi podría ser tu madre, se convirtió en una especie de chiste recurrente en su círculo familiar, una daga que retorcían cada vez que tenían la oportunidad. Una tarde, mientras estábamos en su apartamento, escuché por casualidad una conversación telefónica que mantenía con su madre. Él había ido a la otra habitación, pero su voz, cargada de frustración, llegaba hasta donde yo estaba. Mamá, ya te he dicho que la quiero. No, no estoy siendo ingenuo. ¿Qué tiene que ver mi futuro con esto? No, por supuesto que no me está utilizando. Basta ya. Colgó el teléfono con un golpe seco. Cuando volvió a la sala, tenía la mandíbula apretada y una mirada sombría. Intenté preguntarle qué pasaba, aunque ya lo sabía. No es nada, dijo cortante. Cosas de mi madre. Pero ya no era cosas de su madre. Eran sus cosas. El veneno estaba empezando a hacer efecto. La presión no solo venía de sus padres. Su hermano Javier asumió el papel de principal saboteador. Un fin de semana nos encontramos con él y algunos de sus amigos en un restaurante. Javier, con una sonrisa maliciosa, me presentó a sus amigos diciendo: «Esta es la maravillosa mujer que ha sentado la cabeza de mi hermano pequeño. Le está enseñando un par de cosas sobre la vida, ¿verdad?». El doble sentido era evidente y el bochorno me invadió mientras los amigos soltaban risitas incómodas. Leo, una vez más, se limitó a poner los ojos en blanco y a decir: «Ya basta, Javier», sin la fuerza ni la convicción necesarias para detenerlo. Cada uno de esos incidentes era como una pequeña piedra que se añadía a la mochila que Leo cargaba. Una mochila que cada día se hacía más pesada. Comenzó a distanciarse de una manera casi imperceptible al principio. Las llamadas nocturnas que solían durar horas se acortaron. «Estoy muy cansado del trabajo», era su excusa habitual. Los mensajes de «buenos días, mi amor» fueron reemplazados por un simple «buen día» a media mañana. Los planes que hacíamos con antelación empezaron a ser cancelados en el último minuto. Surgió un problema familiar. Mi padre necesita que le ayude con algo. Las excusas eran siempre vagas y siempre involucraban a su familia, como si se hubieran convertido en el centro de su universo, un universo del que yo estaba siendo lentamente expulsada. La intimidad física también disminuyó. Los abrazos espontáneos, los besos robados en la cocina, todo eso fue desapareciendo, reemplazado por una distancia incómoda. A veces, cuando intentaba tomar su mano, sentía cómo se tensaba por un instante antes de relajarse. Era un microgesto, pero para mí era un grito de alarma. Desesperada por salvar lo nuestro, intenté confrontarlo. Elegí un momento de calma, una tarde de domingo, con la esperanza de poder hablar con sinceridad. «Leo, siento que te estoy perdiendo.
le dije, mi voz temblando ligeramente. Siento que desde que conocí a tu familia has levantado un muro entre nosotros. Necesito que hables conmigo. ¿Qué está pasando? Él evitaba mi mirada, sus ojos fijos en un punto inexistente en la pared. No está pasando nada. Estás imaginando cosas, respondió con frialdad. Su negación me dolió más que cualquier grito. No estoy imaginando cosas, Leo. No imagino que canceles nuestros planes. No imagino que apenas me toques. No imagino el dolor que siento al ver cómo te alejas. Fue entonces cuando explotó, no con ira, sino con una angustia que lo desbordaba. Es que no lo entiendes. No entiendes lo que es tener a toda tu familia en contra. Cada día, cada llamada, es un interrogatorio. ¿Estás seguro? ¿Sabes lo que estás haciendo? La gente nos mira por la calle. Sé lo que están pensando. Mi hermano se burla de mí delante de mis amigos. Mi padre me mira con decepción. Es una presión constante. Sus palabras me dejaron helada. La gente nos mira. ¿Desde cuándo te importa lo que piense la gente que no nos conoce? Y entonces pronunció la frase que confirmó mis peores temores. Quizás ellos tienen razón. Quizás esto es demasiado complicado. Quizás estamos cometiendo un error. El aire se escapó de mis pulmones. El hombre que me había dicho que la edad era solo un número, ahora la usaba como un arma contra nosotros. El prejuicio de su familia ya no era un ataque externo. Él lo había interiorizado, lo había hecho suyo. Intenté razonar, le recordé todas nuestras conversaciones, sus propias palabras, la promesa que nos habíamos hecho. Le supliqué que luchara, que fuéramos un equipo contra el mundo si era necesario. Lloré, le rogué que no tirara por la borda todo lo que teníamos por el miedo y la intolerancia de otros. Él me escuchaba, con lágrimas en los ojos también, pero había algo en su mirada que ya no estaba allí. La convicción. Veía a un hombre dividido, un hombre que me amaba, pero que amaba aún más su comodidad, su paz familiar, su deseo de aprobación. Y en esa lucha interna yo estaba perdiendo la batalla. Los días que siguieron fueron un limbo de silencio y tristeza. Caminábamos de puntillas, el uno alrededor del otro, dos extraños habitando los restos de una hermosa historia de amor. Yo seguía aferrada a una pequeña esperanza, creyendo que su amor por mí sería finalmente más fuerte. No sabía que él ya no buscaba una solución, sino una salida. La última semana fue un desierto de silencio, un silencio tan absoluto y ensordecedor que dolía físicamente. Después de nuestra última y desgarradora conversación, Leo simplemente desapareció. No respondía a mis llamadas, que iban directamente al buzón de voz. No leía mis mensajes, que se quedaban con una sola marca de enviado, suspendidos en un abismo digital. La desesperación comenzó a consumirme. Pasé por todas las fases. La preocupación, pensando que algo malo le había sucedido. La negación, inventando excusas para su silencio. La ira, sintiéndome abandonada. Y finalmente, un miedo profundo y paralizante. La intuición de que algo se había roto de forma irreparable. Llegué incluso a conducir hasta su apartamento una noche, bajo una lluvia torrencial que parecía ser un reflejo de mi propio tormento. Las luces estaban apagadas. Toqué el timbre una y otra vez. Golpeé la puerta hasta que me dolieron los nudillos, llamándolo por su nombre, mi voz quebrándose bajo la lluvia. No hubo respuesta. Me quedé allí,
empapada y temblando, no solo de frío, sino de la certeza de que me estaba evitando, me estaba borrando de su vida de la manera más cruel posible, convirtiéndose en un fantasma. Cada día de ese silencio fue una tortura, una lenta cuenta atrás hacia un final que no podía ni empezar a imaginar. Me aferraba a los recuerdos, releyendo nuestros mensajes antiguos, mirando nuestras fotos, intentando encontrar el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse, buscando una respuesta que no existía. La respuesta llegó un martes por la mañana. El sol brillaba, una ironía cruel dada la oscuridad que se cernía sobre mí. Estaba en mi cocina, intentando forzarme a tomar un café, cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté, esperando, con una última pizca de esperanza, que fuera él desde otro teléfono. Pero la voz al otro lado era impersonal, burocrática y fría. Se identificó como un funcionario de una entidad administrativa y me informó de que debía presentarme en sus oficinas. Disculpe, ¿podría saber de qué se trata?, pregunté, mi corazón comenzando a latir con fuerza. La voz hizo una pausa antes de continuar. Se ha presentado una denuncia en su contra. Se alegan ciertas irregularidades en su situación personal que requieren una aclaración. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Una denuncia? ¿De quién? Debe haber un error. Yo no he hecho nada. El funcionario suspiró, un sonido de impaciencia profesional. La denuncia fue interpuesta por el señor Leo. No terminó el apellido. No necesitaba hacerlo. El mundo se detuvo. El nombre de Leo, pronunciado por esa voz extraña, en ese contexto tan horrible, fue como una descarga eléctrica. Me apoyé en la encimera para no caer. «Eso es imposible», susurré, mi voz apenas un hilo. ¿Qué tipo de irregularidades? La voz del hombre se volvió aún más cautelosa, citando términos legales que no comprendía del todo, pero cuyo significado era devastador. Leo había utilizado información íntima y personal que yo le había confiado en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Había tergiversado conversaciones, sacado de contexto situaciones de mi pasado y las había tejido en una narrativa falsa. Había insinuado que mi relación con él no era genuina, que mis intenciones eran dudosas, creando un pretexto para anular nuestro compromiso de una manera que lo dejara a él como la víctima y a mí como la culpable. Colgué el teléfono, o quizás se me cayó de la mano, no lo recuerdo. El silencio de la cocina fue reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Era una traición de una magnitud que mi mente no podía procesar. No era solo una ruptura, no era un «lo siento, no puedo seguir». Era un acto de aniquilación. Había elegido no solo terminar nuestra relación, sino destruir mi reputación, manchar mi nombre y usar el sistema para infligirme el mayor dolor posible. ¿Por qué? La respuesta llegó con una claridad brutal: cobardía. Era incapaz de enfrentarse a mí, era incapaz de enfrentarse a su familia y decirles: la he dejado porque soy demasiado débil para luchar por ella. En su lugar, había construido un escenario en el que él era el héroe que escapaba de una situación peligrosa, el hijo sabio que finalmente había escuchado los consejos de su familia. Les había dado la razón de la manera más retorcida posible. Las horas que siguieron fueron un borrón de incredulidad y dolor. Intenté llamarlo,
Por supuesto. Su número estaba bloqueado. Llamé a su hermano Javier, me contestó, y cuando escuchó mi voz, simplemente dijo: Leo hizo lo que tenía que hacer, y colgó. El círculo se había cerrado. Estaban todos juntos en esto. La familia que él tanto anhelaba, con placer lo había ayudado a orquestar mi ejecución emocional. Me senté en el suelo de mi cocina durante horas inmóvil. Repasé cada momento de nuestra relación, cada te amo, cada promesa, cada sueño compartido. ¿Había sido todo una mentira? ¿O era yo tan ciega que no había visto al monstruo que se escondía detrás de esa sonrisa encantadora y esos ojos color miel? No, no era un monstruo. Era algo peor. Era un hombre débil, un hombre que permitió que el prejuicio y el miedo lo consumieran hasta el punto de cometer un acto de crueldad inimaginable contra la persona que supuestamente amaba. La denuncia, al final, fue desestimada por falta total de fundamento. No había caso. Pero Leo no buscaba una victoria legal. Buscaba una salida que no requiriera agallas, y la había encontrado. Había quemado el puente entre nosotros, sí, pero también había quemado los cimientos de mi confianza en el amor y en la bondad humana. Y esa herida, lo sabía, tardaría mucho, mucho tiempo en sanar. El período que siguió a la llamada fue como navegar en un mar sin estrellas ni brújula. Los primeros días se fundieron en una niebla de dolor y confusión. Apenas comía, apenas dormía. El mundo exterior parecía moverse en cámara rápida mientras yo estaba atrapada en un bucle de incredulidad. Cada rincón de mi casa me recordaba a él: el sofá donde nos acurrucábamos a ver películas, la cocina donde reímos mientras intentábamos cocinar, la taza de café que siempre usaba. Tuve que guardar todas nuestras fotos, todos los pequeños regalos y recuerdos en una caja que escondí en lo más profundo de mi armario. No podía soportar verlos. Eran reliquias de una vida que ya no existía, de un amor que se había revelado como una ilusión. El proceso de sanación fue lento, no lineal y lleno de altibajos. Hubo días en los que la ira era mi único combustible, una furia ardiente hacia él y su familia por su crueldad, por su cobardía. Me imaginaba diciéndole todo lo que no pude, enfrentándolo con la verdad de su traición. Otros días, la ira daba paso a una tristeza profunda, un océano de pena por el futuro que habíamos planeado y que me habían arrebatado. Lloré por la pérdida no solo del hombre que amaba, sino también de la versión de mí misma que existió a su lado, confiada, feliz y llena de esperanza. La parte más difícil fue lidiar con la humillación. Aunque la denuncia fue desestimada rápidamente, el acto en sí mismo me había dejado una cicatriz invisible. Me sentía manchada, juzgada. Por un tiempo me aislé de mis amigos, avergonzada de tener que contar la historia completa, de admitir hasta qué punto había sido engañada. Fue mi mejor amiga, Clara, quien me sacó de la oscuridad. Un día apareció en mi puerta con una maleta y se negó a irse. «No vas a pasar por esto sola», me dijo con una firmeza que no admitía discusión. Me obligó a levantarme, a ducharme, a comer. Me escuchó durante horas sin juzgarme, dejando que vaciara todo mi dolor y mi rabia. Fue ella quien me recordó quién era yo antes de Leo. Una mujer fuerte, independiente y apasionada.
Poco a poco, con su ayuda, comencé a reconstruirme, volví a mi trabajo con una nueva determinación. Me sumergí en mi galería de arte, organizando exposiciones, apoyando a nuevos artistas. El arte se convirtió en mi terapia, un lenguaje para expresar todo lo que no podía decir con palabras. Empecé a hacer cosas solo para mí. Tomé clases de cerámica, redescubriendo el placer de crear algo con mis propias manos. Empecé a hacer senderismo los fines de semana, encontrando paz en el silencio de la naturaleza y en el esfuerzo físico que calmaba mi mente. Pasaron los años. La herida aguda se convirtió en una cicatriz tenue, un recordatorio de una batalla que había librado y ganado. Ya no pensaba en Leo todos los días. A veces, su recuerdo aparecía como un eco lejano, pero ya no tenía el poder de herirme. Había aprendido a perdonar, no porque él se lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. Perdoné su debilidad para poder liberarme del peso del rencor. Un día me encontré con un antiguo amigo en común en una cafetería. Irónicamente, hablamos de nuestras vidas, de nuestros trabajos. Inevitablemente, y con cierta vacilación, su nombre surgió. El amigo me contó, sin que yo se lo pidiera, que la vida de Leo no había sido el cuento de hadas que su familia probablemente había imaginado para él. Después de nuestra ruptura, había tenido varias relaciones, pero ninguna duradera. Aparentemente, su familia seguía ejerciendo un control férreo sobre sus decisiones, desaprobando a cada mujer que no encajaba en su molde perfecto. La presión que lo había llevado a traicionarme se había convertido en su jaula permanente. Me contó que se había vuelto una persona amargada, cínica, que había perdido esa chispa de alegría y optimismo que tanto me había enamorado. La culpa, me dijo el amigo, lo había consumido en silencio. Al escuchar esto, no sentí ni una pizca de satisfacción o alegría vengativa. Solo sentí una profunda y abrumadora lástima. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas, no por él, sino por el joven brillante y lleno de sueños que había conocido, el hombre que podría haber sido si hubiera tenido el coraje de ser fiel a su propio corazón en lugar de a los prejuicios de otros. Entendí en ese momento que la vida le había devuelto el eco de sus propias acciones. El juicio que había permitido que nos destruyera se había vuelto en su contra, aislándolo y privándolo de la felicidad que tanto anhelaba. Él no necesitaba mi condena. Vivía con las consecuencias de su elección cada día. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una tragedia. Veo una lección dolorosa, pero invaluable sobre el amor propio, la resiliencia y la verdadera naturaleza del carácter. Aprendí que el amor que te exige ser menos de lo que eres para encajar en la vida de alguien no es amor. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en evitar las tormentas, sino en aprender a navegar a través de ellas y llegar a la otra orilla, quizás con el barco un poco dañado, pero con el espíritu intacto. He encontrado una paz y una felicidad en mi propia compañía que no dependen de la aprobación de nadie. Mi vida está llena de arte, de amistad verdadera y de la serena alegría de saber que sobreviví, que sané y que, al final, la única persona cuya opinión sobre mi vida realmente importa es la mía. Y esa, sin lugar a dudas, ha sido la victoria más dulce de todas.
Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje tan personal hasta el final. A veces, las despedidas más dolorosas nos abren la puerta a los comienzos más liberadores. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a hacer clic aquí mismo para ver otro relato sobre cómo la vida siempre nos da una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. No le olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo video.